Continuamos. Vamos a la última clase por el día de hoy en lo que es este tema de la escatología. Seguimos en la definición de Mateo 24 y Mateo 25. Les decía que en esta clase les vamos a mostrar que el 80% de todo lo que es Mateo 24 y Mateo 25 tiene que ver con el Antiguo Testamento, tiene que ver con lo que es Israel y las naciones. Vamos con esta. El 80% de lo que registra Mateo 24 son referencias que se tomaron de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Ejemplo, lo dicho en Mateo 24, 9 y 10, el ser aborrecido por causa de su nombre está registrado en Daniel 9, 20 y 27. Ejemplo, lo dicho en Mateo 24, 15 acerca de la abominación desoladora está registrado en Daniel 9, 20 y 27 también. Ejemplo, lo dicho en Mateo 24, 16 y 20, la huida a los desiertos está registrada en Isaías 16, 1 y 5, 26, 20 y 21. Ejemplo, lo dicho en Mateo 24 y 21 acerca de la gran tribulación que no la ha habido ni la habrá, está registrado en Jeremías 37 y Daniel 12. 1. Ejemplo, lo dicho por Jesús en Mateo 24 y 27 acerca de su venida como relámpago que sale del oriente y se esconde hasta el occidente, está registrado en Zacarías 9:14, y esta venida no es arrebatamiento, es segunda venida para implantar el reino. Ejemplo, lo dicho en Mateo 24, 28 acerca del cuerpo muerto y las águilas está registrado en Job 39:30. Ejemplo, lo dicho en Mateo 24, 29. Señales astronómicas está registrado en Isaías 13:10, Ezequiel 32:7, Joel 2:31 y 32 y Sofonías 1:15. Ejemplo, lo dicho en Mateo 24:30, la venida de Jesús en las nubes con poder y gloria está registrado en Daniel 7, 13 y 14. Ejemplo, lo dicho en Mateo 24, 30, el lamento de todas las naciones cuando vean venir al Hijo del Hombre está registrado en Zacarías 12, 10 y 14. Ejemplo, lo dicho en Mateo 24, 31, que enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro, está registrado en Isaías 27, 13, Zacarías 9, 14. Ejemplo, lo dicho en Mateo 24, 40 y 41, de estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, está registrado en Isaías 4, 2 y 4. En conclusión, si un gran porcentaje de lo que aparece registrado en Mateo 24 son referencias tomadas del Antiguo Testamento, de lo que los profetas dijeron, y a los profetas no se les reveló nada de la iglesia, ¿por qué se le atribuye Mateo 24 a la iglesia? Pregunta que debemos de hacer. Además de esto, en Mateo 24 hay términos que ya los hemos analizado que no se relacionan con la iglesia, tales como ladrón en la noche, escogidos, los días de Noé, llorar y el crujir de dientes, el que es tomado y el que es dejado. Por otro lado, hay que analizar que Mateo 24 tiene una relación directa con Mateo 25, ya que es un solo pensamiento por razones que voy a presentar. Al comienzo de Mateo 25 aparece lo que se conoce gramaticalmente como un
adverbio demostrativo continuativo y se emplea, para indicar una relación casual entre una y otra y denota una secuencia. Dicho adverbio es el término entonces. Según este término, en el aspecto gramatical, Mateo 24 y 25 es una continuación de Mateo 24. Por otra parte, podemos observar que el comienzo de Mateo 26 lo hace con una expresión que demuestra por completo y sin lugar a dudas que los dos capítulos anteriores a este tienen una relación directa por ser un solo pensamiento. El pasaje comienza diciendo: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras. Mateo 26:1. La pregunta es: ¿cuáles palabras terminó Jesús de decir? La respuesta es: las que dijo en Mateo 24, y 25. Si analizamos detenidamente, nos podremos dar cuenta que el desarrollo de Mateo 26, no guarda ninguna relación con los capítulos anteriores, que se rompe por completo la hilación del pensamiento que se traía en los capítulos que le anteceden. La tribulación y la gran tribulación. La gran tribulación es un evento que se dará en la semana número 70 de la que profetizó el profeta Daniel. Hagamos un estudio de los acontecimientos trágicos y devastadores que se darán en esa semana. La semana número 70. Estudiemos un poquitico sobre esto. Según la profecía de Daniel, dice que las semanas es un trato específico y determinante de Dios con Israel. El texto es claro en el asunto cuando dice: sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel 9:24. En Daniel 9:24 al 27 encontramos una detallada y completa profecía acerca de la fecha en que vendrá el Mesías a la tierra para el establecimiento del nuevo pacto y las consecuencias de algunos de los eventos que precederán la segunda venida de Cristo. Pero antes de analizar esta profecía, conocida como las 70 semanas de Daniel, leamos lo que escribió el profeta. 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar, la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo, de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el final de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana
confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿A qué se refiere Daniel cuando hace mención a 70 semanas? ¿Qué representa el número 70? ¿Y qué lo asocia a semana? Lo primero que hay que tomar en cuenta es que para un judío, una semana, una semana equivale a 7 años. Génesis 29, 18 y 29, Ezequiel 14, 4 y 6, o 4 al 6. Número 14, 33 al 34, Daniel hace referencia a semanas proféticas, lo cual determina semanas año. Cada semana en lo profético equivale a 7 años, que multiplicados por 7 semanas son 490 años. Por lo tanto, la distribución de las 70 semanas, Daniel las hace en 3 partes. En los versículos 25 al 27 hace referencia a las primeras 7 semanas, que equivale a 49 años. Luego presenta 62 semanas, que son 434 años, para darle cumplimiento a 69 semanas, que sumarían 483 años. Faltaría una semana de días por año para que se completen los 490 años y darle cumplimiento a la profecía de Daniel. Reitero, de estos años proféticos, en semanas se han cumplido 69 semanas, por lo que indica que solo falta que se cumpla una semana para que se dé cumplimiento a la profecía dada por Daniel, cuyas semanas son los 7 años de tribulación. Se debe tomar en cuenta que, aunque son semanas años, dichas semanas han tenido su cumplimiento en el sentido cronológico, en lo inmediato, hasta las 69 semanas, que fue en el final de esa semana que se le quitó la vida al Mesías. Lucas 19, 40 y 43. En la muerte del Mesías y su resurrección se le dio inicio a la dispensación de la gracia, dándole lugar y nacimiento a un nuevo pueblo que es la iglesia, donde se suspende el trato de Dios con Israel, dándole detenimiento al cumplimiento de la profecía de Daniel, quedando una promesa, quedando una semana, por cumplir, que es la semana número 70, la semana de la gran tribulación. Ajustes que realizará el Mesías al final de la semana número 70. En el versículo 24 del capítulo 9 de Daniel nos presenta 6 ajustes que el Mesías hará al cumplirse, las 70 semanas o la semana número 70, después de la gran tribulación. Dichos ajustes son, terminar la prevaricación, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad,
traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Si tomamos el año 457 a.C. como punto de referencia, los judíos que habían regresado a Jerusalén para reconstruir la ciudad y sus murallas lograron completar la tarea dentro de las primeras 7 semanas, que equivale a 49 años. Luego, en la primera parte del versículo 26, Daniel profetizó que se quitaría la vida al Mesías una vez que se hubiese cumplido la siguiente 62 semanas, que contando las primeras 7 suman un total de 69 semanas proféticas. En continuación a las profecías, el versículo 26 nos habla también de un príncipe malvado que destruirá la ciudad Jerusalén y el santuario donde se ofrecen los sacrificios. Es a esta parte de la profecía que Jesús hace mención con lloro y lamento al ver la ciudad de Jerusalén y vista desde el monte de los olivos. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán. Lucas 19, 41 al 43. Cuando Jesús muere y resucita, desde ese momento se detiene la dispensación de la ley y empieza a correr la dispensación de la gracia, que es lo que Pablo llama el término de los gentiles. Romanos 11, 1 al 25. Esto indica que mientras esté presente la dispensación de la gracia, no podrá cumplir la semana número 70, porque en dicha semana la activará la dispensación de la ley para terminar Dios su trato con su pueblo escogido, que es Israel, según el testimonio del apóstol Pablo. No puede haber una mezcla de los dos tiempos. De cierto os digo, los que por la ley os sujetáis, de cierto os digo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas 5, 4 y 6. A continuación daremos un recorrido exegético de las tragedias y el conmocidio que se dará en la tierra en la semana de la tribulación, y la conmoción que se dará tanto en el cielo como en la tierra. Comencemos con los sellos y los caballos con sus jinetes. Los 7 sellos y 4 jinetes del Apocalipsis. Apocalipsis 6, 1 al 17. Para hacer un estudio muy acertado a la venida del reino eterno del capítulo 6 del Apocalipsis, es necesario comenzar a hacer un análisis de los capítulos 4 y 5, ya que en los primeros 3 capítulos solo se trata el caso de las 7 iglesias que estaban en Asia,
y la necesidad que se dio de escribirles las cartas por su condición y dichas instrucciones que quedaron escritas en el libro llamado Apocalipsis fue recibida en la iglesia, en el área terrenal, mientras que la información que Juan recibe desde el capítulo 4 en adelante, se le da en el cielo, en el área celestial, en el trono de Dios. Reitero, al estudiar los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, se le dan a Juan el privilegio de entrar en el cielo en el Espíritu para ver los preparativos que allí se hacían con miras a establecer el reino de Dios en este mundo. Pero a partir del capítulo 6, la información que se presenta escrita en el libro de Revelaciones, de lo que está escrito en el libro que estaba sellado, es concerniente a una serie de acontecimientos que se darán en la tierra, donde se muestra el programa divino sobre los habitantes del mundo que comienzan con diferentes juicios. Leamos el capítulo 4, el 5 y el 6 de Apocalipsis, señoras y señores. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba, en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono, un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por detrás estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo. ¿Por qué 3 veces santo? Santo Jehová, santo Verbo y santo Espíritu Santo, o santo Padre, santo Hijo y santo Espíritu Santo. Es el Señor, un solo Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acciones de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran
al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4, 1 y 11 o al 11. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, el gran yo soy, el eterno, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie. Por 2 veces el texto sagrado registra a Jesús de pie, en la diestra del Padre, en esta ocasión, en la muerte de Esteban y en el sentido que está escrito en el libro de Apocalipsis. La posición de pie demuestra, oiga, adoración, honra, reverencia, respeto que tuvo Jesús delante de aquel que está sentado en el trono, de quien le da la dignidad y el privilegio de desatar los sellos. Un cordero como inmolado. El término cordero que utilizó Juan en su escrito en Apocalipsis es arnión, que indica un cordero muy tierno. Es en el único libro que se utiliza este término 29 veces para referirse a Jesús como un cordero inmolado. En los demás libros del Nuevo Testamento se utiliza apnos, que indica un cordero, vulgarmente un padrote, con la excepción de Jeremías 11:19, que se utilizó el equivalente en el hebreo de arnion, en el griego, que tenía 7 cuernos. El término 7 representa lo completo, lo absoluto, y el cuerno representa el poder, por lo que indica que los 7 cuernos muestran la omnipotencia en la persona de Jesús. Y 7 ojos. Los 7 ojos muestran, oiga, la omnisciencia de Jesús, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación,
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y sus números eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oíd decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:1 al 14. Debemos notar que estos juicios son enviados por Cristo, quien en todo momento está en el trono y siempre tiene la última palabra. Ahora, veremos que según el Cordero vaya abriendo los 7 sellos del libro, tiene lugar diferentes juicios, y la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿en qué momento tendrán lugar estos juicios? Para darle respuesta a esta pregunta, es fundamental que notemos el paralelismo que hay entre el pasaje que ahora estamos estudiando de Apocalipsis capítulo 6 y el sermón profético de Jesús, el cual está registrado en Mateo 24. Consideremos algunos de los detalles en común entre ambos pasajes, señores y señores. Los 4 primeros sellos describen juicios similares a aquellos de los que habló el Señor Jesucristo en el Evangelio. Guerra y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24, 6 y 7. El quinto sello centra nuestra atención sobre aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Apocalipsis 6:9. Y también el Señor anunció en su sermón profético que habría persecución contra los que aceptaran la predicación del Evangelio. Estamos hablando gran tribulación, la iglesia no tiene nada que ver con esto. Evangelio del reino. Y no se dejaran sellar por el anticristo. Mateo 24, 9 al 14. La pregunta la apertura del sexto sello trae un gran terremoto y los cuerpos celestiales son conmovidos. Apocalipsis 6, 12 al 14. Una vez más, el Señor también hizo referencia en su sermón a estos mismos acontecimientos. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol, se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24, 29. Por último, en la segunda parte del sexto sello, vemos a la humanidad pecadora y rebelde, escondiéndose de la presencia aterradora del Cordero que viene a juzgar a los hombres. Apocalipsis 6, 15 al 17. Así también
al sermón profético del Señor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24:30. Es importante notar el paralelismo entre ambos pasajes, porque esto nos ayudará a interpretar nuestro texto correctamente. El Señor nos da ciertas claves de gran utilidad para ello. Por ejemplo, hablando de los primeros juicios, dice, pero aún no es el fin, Mateo 24:6. Todo esto será principio de dolores, Mateo 24:8. Aquí el Señor utiliza la figura en forma alegórica de una mujer embarazada que empieza a tener dolores de parto, pero todavía no ha llegado el momento del alumbramiento. Será necesario que las contracciones sean más seguidas y los dolores más intensos. Entonces el Señor estará listo para hacer del mismo modo estos juicios, que son descritos en ambos pasajes. Siempre han estado presentes en este mundo, pero irán ganando y presentándose en intensidad según se acerque el momento de la segunda venida del Señor. Otro detalle importante acerca de estos juicios es que son secuénticos, es decir, cuando comienza el juicio del segundo sello, no se termina el del primero, sino que ambos tienen lugar al mismo tiempo. En la historia de nuestro mundo actual, hemos tenido escenarios en los que al mismo tiempo han convivido la guerra y el hambre y las pestes, pero lo que hasta ahora hemos visto son destellos y balbuceos comparados a los juicios que describe el libro de Apocalipsis 6 y Mateo 24. El propósito divino con todos los juicios es, oiga, advertir a los hombres rebeldes que se levantan contra Dios, que están viviendo una fantasía y que finalmente Dios va a manifestar su justicia y los va a traer a la realidad. Y en ese momento, cuando la altivez del hombre haya sido abatida y su soberbia humillada, tendrán que reconocer que solo Dios será exaltado en aquel día. Amén. El primer sello del caballo blanco. Mira lo que viene ahora. Comienzan los caballos veloces y viene la primera carrera. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí una voz y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía, oiga, un arco, y le fue dada una corona, y salió, oiga, venciendo para vencer. Apocalipsis 6:1. La apertura de los sellos le da inicio a la intervención de Dios en el derramar su ira en los primeros 6 años y medio de la 70ª semana. Juicios que se darán mediante, oiga, agentes humanos. Los juicios se incrementarán al final de estos 3 años y medio de la semana Jephthah. Son revelados a la apertura del 7º sello, juicios que son anunciados y ejecutados al sonar de las primeras trompetas.
Estos juicios que se darán en los primeros 3 años y medio se caracterizan como la tribulación, pero el derramamiento de las copas revelará los juicios finales que se darán en las últimas 3 semanas y medias que demarcarán una gran tribulación como nunca lo ha habido ni la volverá a haber, señoras y señores. Cuando el Señor Jesucristo abre cada uno de los primeros 4 sellos, aparecen 4 jinetes, ¿sí?, montando caballos de diferentes colores, que traen juicio sobre la tierra. Debemos darnos cuenta que el Señor Jesús, que está en el trono celestial, de quien proceden estas órdenes, y notamos también que los 4 seres vivientes están conectados con la ejecución de los juicios divinos. Ahora, escúcheme lo siguiente. Cuando estamos hablando de estos juicios que vienen, estamos hablando de estar fuera del periodo de la gracia. Es decir, lo que hemos estado hablando en esta última hora de clase, estamos ya fuera de la gracia. Ya esto es periodo de la gran tribulación. Es decir, la iglesia no va a estar aquí. ¿A dónde va a estar? En el tercer cielo. Todo esto va a acontecer. Los juicios van a venir. Y yo entiendo ahorita a una gran cantidad de algunos profetas y otros pseudos profetas que están enseñando sobre los juicios, sobre la ira de Dios, pero lo que ellos no están claros es en el que estos juicios no se darán mientras la iglesia esté en la tierra. No pueden darse. ¿Van a darse? Sí, después que la iglesia sea arrebatada, después que usted y yo no estemos aquí, porque el que nos escogió a nosotros nos librará de la ira, no en la ira. Esto es una realidad, es decir, muchas profecías que se están enseñando son verdades que están en la Biblia. Lo que no están ubicados estos individuos es en el tiempo de darse como tal. Pero de que viene juicio, viene. Los juicios vienen por causa de no haber aprovechado la oportunidad de haber recibido a Jesús para pertenecer a su iglesia y poder ser arrebatados juntamente con todos los creyentes. Ese es el detalle del detalle. Señoras y señores, quedamos en la página 38. Clase número 10 para la próxima, si no fue el tiempo.